Sí, eso de la revolución está muy bien, pero lo importante es que la gente coma. Sí, el socialismo suena muy bonito, pero después los que le solucionan la vida a la gente son aquellos a los que tanto criticáis. No nos queda otra. A fin de cuentas, ser comunista es intentar que la gente viva mejor, ¿no? Bueno, estas frases, que por desgracia nos ha tocado escuchar a muchos a lo largo de nuestra vida, no son más que la expresión decadente de lo que hoy entiende la gente por comunismo y por revolución. Así que en este vídeo lo desmontaremos. Nos centraremos en esta concepción de las cosas, hablando de tres términos importantísimos. Las tres maneras en que se manifiesta la lucha de clases: la lucha económica, la lucha política y la lucha ideológica. Empezamos. Sí, lo sé, no he dicho la frase. Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy hablaremos de lo que ya has visto en la introducción. Estoy intentando hacer introducciones más creativas, ¿qué quieres que te diga? Como veis, de nuevo estoy en el estudio y como veis, de nuevo no estoy usando las cámaras del estudio, pero sí este background tan maravilloso que lo cambio a mi gusto y lo pongo en rojo como si cambiaran las cosas. Pero, como siempre, me grabo yo por mi cuenta, no aprovecho cuando venimos a grabar con Roberto porque me da pereza y me acabo grabando con la webcam, pero en un estudio de puta madre. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de tres conceptos muy interesantes que hemos dicho ya, que sin duda guardan una relación indisoluble en cómo se entiende la lucha de clases. Si algo hizo Lenin de manera magistral fue demostrar que el Partido Comunista podía y debía concienciar a la población y que esto partía por interpretar de manera correcta, de manera efectiva y pragmática las diferentes formas en las que la lucha de clases se expresa en nuestra sociedad. Hicimos un vídeo, un directo, que por desgracia tanto el vídeo como el audio están tocados y no está muy bien, que repetiré en un futuro, sobre la lucha de clases, que dejo por aquí, aunque me da un poco de vergüenza por la calidad del vídeo, en el que hablábamos de la existencia de la lucha de clases, de algo propio de la sociedad capitalista, así como de los modos de producción basados en que una parte de la población tenga los medios de producción y la otra, sin embargo, esté desposeída y le toque trabajar para la otra parte de la sociedad. Pero una de las cuestiones más elementales en las que el leninismo se centró en desarrollar y que sirvieron para los partidos comunistas de todo el mundo fue la cuestión de cómo abordar la relación entre la lucha económica, la lucha política y la lucha ideológica. Cuando en Rusia se desarrollaban los primeros intentos por crear un partido obrero, lo que en su momento fue el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, del que Lenin fue partícipe y líder hasta que finalmente acabaría creando el Partido Comunista Bolchevique, en este contexto histórico apareció un debate muy interesante sobre el papel que tenían que tener los comunistas respecto a la clase obrera en la lucha por el socialismo en Rusia. Este debate giró en torno a los conocidos como economistas o economicistas, una tendencia que existía dentro del post-DR y que influenciaría posteriormente a la facción menchevique contra la que lucharía Lenin con tal de crear un partido revolucionario funcional con capacidad de hacer la revolución en Rusia. Este debate está muy bien reflejado en la posición leninista, por supuesto, en el libro de Lenin llamado ¿Qué hacer? Un libro espléndido en el que se habla de qué debe entenderse por un partido revolucionario, por el partido de cuadros, que posteriormente demostraría ser una fórmula certera para la creación de un partido realmente útil para la clase obrera en su lucha por la revolución, por el socialismo. En este libro, Lenin destaca ciertos elementos reaccionarios, ciertos obstáculos que se encontraban dentro del movimiento obrero en Rusia, y entre ellos destacó la teoría de los economistas, una teoría que decía que los obreros y el partido obrero no tenían que centrarse en cosas de pensar, en cosas de la conciencia socialista y el desarrollo teórico, sino que tenían que centrarse en la lucha por mejorar la vida económica de la gente, que eso era lo que verdaderamente le importaba a la clase obrera. Y si bien es cierto que las condiciones económicas de la clase obrera no es un tema baladí, sino al contrario, un tema muy importante en el que el Partido Comunista tiene que centrarse para poder realmente aglutinar cada vez más obreros en el partido y convertirse en una referencia política, en esa vanguardia política que acabe liderando la revolución, no es menos cierto que la economía no puede sustituir a la política, a la conciencia, sino que por el contrario tiene que ser un medio para llegar a esta. Pero no adelantemos hechos. Esto, que parece un debate del pasado o algo que se ha superado, es algo que se repite constantemente en las filas de los partidos comunistas actuales y que sirve como excusa para enterrar cualquier posibilidad real de llevar a cabo la revolución. ¿Cuántas veces hemos escuchado las frases de está muy bien eso de la revolución
revolución, pero al menos Podemos ha subido el salario mínimo interprofesional, ¿no? Nuestro partido reivindica toda la historia del Partido Comunista de España, pues que en los momentos más difíciles de la pandemia nuestro país despliegue un inmenso escudo social gracias a la presencia de Unidas Podemos en el gobierno, que ha sido felicitado. Está muy bien lo de la revolución, pero en esta huelga, si llegamos a este pacto propuesto por comisiones, ganamos todos, tanto el empresario como los trabajadores. Vamos a suspender la huelga. ¡No! Estamos haciendo propuestas y seguramente que vamos a llegar a acuerdos. Está muy bien eso de la revolución, pero en la guerra imperialista lo que hay que hacer es apoyar que la OTAN lleve la democracia a Ucrania o al revés, que la lleve Rusia, si es que me da la risa. Por tanto, la máxima condena a lo que está haciendo Rusia al pueblo ucraniano y, desde luego, como siempre hacemos, seguir defendiendo la paz y las vías diplomáticas en las que el presidente del Gobierno de España está volcado. Este tipo de coletilla, que habremos escuchado mucho, tiene que ver con tres conceptos que vamos a desarrollar en este vídeo, que es la lucha política, la lucha económica y la lucha ideológica. La lucha económica se basa en la lucha por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Se basa en la lucha llevada a cabo por múltiples organizaciones y principalmente por los sindicatos por conseguir mejores condiciones de trabajo, superar ciertas dificultades a las que se enfrenta la clase obrera en el capitalismo. A fin de cuentas, una resistencia, una lucha contra la ofensiva de la burguesía que intenta desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores y aprovecharse cada vez más de ellos. Algo que llevamos viviendo en España durante décadas y que se ve perfectamente en el descenso del salario real, sobre todo a partir de los años 90. Esta lucha económica es algo que podemos ver todos los días en las noticias en forma de huelgas, manifestaciones o declaraciones cutres de comisiones y UGT diciendo que están muy enfadados pero que no van a hacer una huelga o que tenemos que pasar la crisis del COVID todos juntos. La lucha económica de por sí, por mucho que algunos teóricos, por llamarlos de alguna manera, digan lo contrario, no es una lucha con capacidad de transformar las cosas, pero como sabemos, mejorar el nivel de vida de la gente no es algo aislado de la política, no es algo aislado de la lucha por transformar las cosas. Cuando nosotros hablamos de la lucha contra el capitalismo, no hablamos de una lucha por un mundo en el que obreros y burgueses vivan felices, porque nosotros sabemos, y ya ha demostrado el marxismo, que el capitalismo necesita una clase obrera sometida, a la que solo se la va a pagar por el valor de su fuerza de trabajo, o incluso, y como es la tendencia general en todos los países capitalistas, que se le pague por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Ese salario que tan solo expresa un pago mínimo a cambio de que el obrero haga el trabajo que después se cristalizará en una mercancía que el empresario venderá y por la que sacará un dinero que para nada retribuirá en los trabajadores. Por la lucha por cambiar las cosas, la lucha por enterrar el capitalismo, es la lucha por cambiar las relaciones sociales de producción, por la socialización de los medios de producción, por acabar con las clases sociales y que sea la sociedad a través de la planificación la que organice una economía que atienda a las necesidades reales de la población y no a los beneficios privados de unos pocos. En esta contradicción, por lo tanto, luchar por mejorar la vida de la gente no resuelve las cosas, porque el capitalismo, por mucho que te conceda algunos derechos en momentos sobre todo de auge revolucionario y de lucha obrera, después te los quita de otras maneras, busca otras maneras de seguir obteniendo ganancia, no solo quitándote derechos a ti. La ofensiva llamada neoliberal, aunque no me gusta mucho este término, que se impulsó desde hace décadas para poder tirar atrás todas las conquistas que venían de la lucha obrera del siglo XX, sino que además también se expresa en hechos como que las empresas busquen explotar a trabajadores fuera del país, deslocalizando las empresas y así obteniendo una mayor ganancia. Por mucho que nos intenten convencer de otra cosa, reformistas y revisionistas de todo tipo, solo tiene un objetivo, que es obtener ganancias a través de la explotación. Y si no es una guerra, será una crisis, y si no, será un reajuste económico que nos venderán en forma de deuda, que nos venderán en forma de ayuda o de cooperación internacional en la que siempre saldremos perdiendo los trabajadores y que servirá para que los capitalistas obtengan, a fin de cuentas, la ganancia que necesitan obtener. El capitalismo no se puede reformar porque en su esencia está la explotación de los trabajadores. La lucha económica, por ejemplo, por mejorar las cosas, no es algo que de por sí permita transformar el capitalismo, por mucho que esta tesis la mantengan socialdemócratas de todo tipo para seguir vendiéndose como la salvación
de los trabajadores. ¿Esto quiere decir que la lucha económica es algo que tengamos que rechazar rotundamente? No, en absoluto. La lucha económica es algo que existe y que existirá en el capitalismo, por esto mismo que hemos dicho, porque el capitalismo siempre va a intentar someter a la clase obrera y para eso hará lo imposible para que esto se mantenga así. Esta lucha económica, como decía Lenin, es una escuela de guerra para los obreros, en los que no solo descubren que luchando pueden conseguir sus objetivos, sino que descubren los beneficios de la organización, del combate y también de la unión de los trabajadores en lucha por mejorar las cosas. Esta escuela de guerra, este escenario en que los obreros aprenden no solo a mejorar sus condiciones de vida, sino que también maduran políticamente y les permite desarrollar nuevas formas de lucha y de perspectiva política en las que enmarcarse, es de donde después saldrá la fuerza con la que poder hacer cosas más grandes. Y aquí entra el segundo tipo de lucha, que es la lucha política. Como la lucha económica de por sí no basta, como el capitalismo siempre encontrará una manera de hacerte retroceder para que se cumplan sus objetivos económicos, la lucha política se vuelve algo fundamental y necesario. Cuando hablamos de lucha política no hablamos de la lucha por obtener un diputado en el Parlamento, no hablamos de la lucha por obtener más o menos votos o de la lucha porque la gente conozca más o menos tu discurso. La lucha política, entendida desde una perspectiva histórica revolucionaria, no es otra cosa que la lucha por la toma del Estado, no es otra cosa que la lucha por conseguir que sea la clase explotada la que imponga su poder sobre esa minoría parasitaria, sobre esa clase explotadora y consiga ese cambio de las relaciones sociales de producción, esa conquista del socialismo en contra de la explotación asalariada, en contra del capitalismo. Es lo que se conoce como la forma superior de la lucha de clases, cuando la lucha de clases pasa de un plano espontáneo, de un plano económico, de un plano del día a día, por decirlo de alguna manera, a la lucha por cambiar las relaciones de poder, por cambiar el transcurso de la historia y por eliminar de una vez los vestigios y elementos reaccionarios de un modo de producción caduco, como es el modo de producción actual, que ha demostrado y sigue demostrando que jamás repercutirá en beneficio de los trabajadores. Y es que esto de que es la máxima expresión, ¿no?, la forma superior de la lucha de clases, es algo que se puede ver a nivel histórico también en la lucha por la imposición del capitalismo mismo. Y es que la burguesía no consiguió que el capitalismo se impusiese de manera plena, desarrollada y sustituyese de manera definitiva al feudalismo sin esa lucha política por la toma del poder, por la implantación del Estado moderno. Fue la lucha que les permitió delimitar el mercado interior, crear los famosos códigos de comercio, las redes de transportes, todo lo que permitiría no solo asentar las economías capitalistas a nivel interno, desarrollando y apoyándose en la revolución industrial, sino también creando el mercado mundial. La hegemonía capitalista no solo tiene un carácter económico, sino que a nivel histórico no se puede ignorar la importancia de la lucha política de la burguesía, que demostró qué herramientas deben utilizar las clases explotadas y las clases revolucionarias para imponerse y dejar atrás los viejos modos de producción que deben ser sustituidos por otro. Y es que la lucha política por el Estado no se puede entender, por lo tanto, sin el Partido Obrero, sin el Partido Comunista, que lucha no solo por la revolución, sino por la implantación de la famosa dictadura del proletariado que permitirá desarrollar el socialismo hasta la llegada de su fase superior, que es el comunismo, a la abolición total de las clases, a la abolición de la explotación asalariada y al paso a un nuevo modo de producción. Esta lucha, por lo tanto, es la lucha cardinal en torno a la cual tiene que luchar el movimiento obrero. Es el objetivo que deben perseguir los comunistas a la hora de afrontar cómo debe comportarse el partido, qué relación debe guardar el partido con las masas. Y es que no son pocos los argumentos, las excusas y las teorías baratas que intentan deslegitimar el papel del Partido Comunista y el papel que tuvo Lenin y el marxismo-leninismo en el siglo anterior. Y es que hay gente que a veces no se da cuenta que todos los argumentos que utiliza, que parecen tan modernos, que los repiten porque lo han visto en La Sexta, en la universidad o se lo han leído a un postmoderno, le ponen giras para que explique sus gilipollas, son argumentos que ya existían en la época de la Revolución Socialista y ya existían incluso en la época de Marx. Una de las características esenciales del leninismo es que entendió los métodos mediante los cuales la clase obrera tenía posibilidades de llevar a cabo la Revolución Socialista, incluso enfrentándose a esos estados militarizados y burocratizados, incluso los mismos estados que a veces intentan comprar convenientemente con mejoras económicas y políticas a la clase obrera para evitar que haya
una revolución. El leninismo entiende la importancia cardinal que tiene la toma política del Estado por parte de la clase obrera y desarrolla la esencia revolucionaria del marxismo que parece que a muchos se les ha olvidado. Cuando hablamos de un partido profesionalizado como el Partido Leninista, hablamos de un partido capaz de hacer la revolución. Por eso lo defendemos, no porque nos guste repetir como papagayos los dogmas que escribió un señor en el siglo XX o en el XIX. Eso se lo dejamos a los religiosos, a los marxianos de universidad que siempre han existido y a los que hay que combatir con vehemencia porque son un cáncer para el movimiento obrero. Lenin ya combatió la idea esa de que los comunistas solo se tienen que preocupar de lo económico y que tienen que ocultar su programa político, que tienen que ocultar sus ideas. Esto es un absurdo por varias razones que vamos a ver ahora. Lo primero, y es uno de los primeros argumentos que tenemos que utilizar cuando hablamos con este tipo de gente, es que eso de que a los obreros solo les importa lo económico es mentira. A los obreros les importa fervientemente mejorar su situación económica y dejar de pagar los platos rotos del sistema capitalista. Y eso es innegable, y la gente que ignora esto acaban siendo personajes aislados del movimiento obrero que no sirven para nada. Pero esto no implica que a los obreros no les importen cuestiones políticas, incluso abstractas, que no tienen por qué tener una repercusión directa en su vida, pero por las que se preocupan. ¿Cuánta gente, por ejemplo, le ha llegado a preocupar la represión política? Por ejemplo, aquí en la transición, cuando mientras nos vendían que conquistábamos derechos democráticos, se reprimía a sangre y fuego a los obreros que luchaban por una España mejor. ¿Acaso eso no es una lucha política contra la represión que, aunque tenga raíces económicas, no es puramente económica? ¿Acaso los obreros no son capaces de entender esto? ¿En qué mundo vivimos? ¿Acaso a los obreros no les puede preocupar, por ejemplo, que haya una familia viviendo a cuerpo de rey por tener un apellido como es la monarquía? ¿Acaso no les preocupa la corrupción de las instituciones, lo bien que viven los políticos y lo poco que hacen por los trabajadores? ¿Acaso no les preocupa las relaciones incluso internacionales que nos llevan a situaciones devastadoras como las que estamos viviendo ahora gracias al papel del gobierno más progresista de la historia, que es el mayor mamporrero de los Estados Unidos que tenemos en España desde hace tiempo? No digo que le preocupa a toda la gente, incluso te diría que esto le puede preocupar a una minoría de gente, pero las preocupaciones de la gente, que incluso se pueden consultar en las encuestas que hace el CIS sobre este tema, no solo son económicas. Esto es un absurdo. Esto es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con el programa político que tiene el Partido Comunista. Hay gente que dice que prácticamente lo que hay que hacer es solo luchar por mejorar la vida de la gente o por las primeras preocupaciones instintivas, espontáneas de la gente, ¿no? En plan, ¿a ti te preocupa la monarquía? Pues yo te hablo de la monarquía. ¿A ti te preocupa el salario mínimo? Yo te hablo del salario mínimo. ¿A ti te preocupa tu puesto en tu curro? Yo solo te hablo del puesto en tu curro. Primero hay que hacer esto y después, cuando vean los trabajadores que esta lucha no ha funcionado del todo, será cuando tú puedas hablarles del socialismo y de la lucha por un mundo distinto. Esto es otro absurdo, porque si bien es cierto que si un comunista intenta convertirse en una referencia política para la gente, lo primero que tiene que hacer es bajarse al barro, es trabajar y demostrar que a él le preocupa igual que al resto o incluso más que esa situación se solvente a favor de los trabajadores, eso no quita que el comunista no tenga una posición en la que pueda intentar concienciar a la gente, aunque sea por fases, una posición en la que pueda hablarle de su programa, en la que pueda hablarle sobre lo que piensa de este sistema capitalista, sobre lo parasitario que es la clase burguesa en España o en todo el mundo, esa patronal que se aprovecha de nuestro sudor, o sobre los cambios políticos que tienen que haber en España en referencia a la industrialización, la soberanía nacional, la estructura de poder, los jueces, las cárceles, etcétera, etcétera. Toda situación de lucha por mejorar la vida de los trabajadores, hablando de lucha económica, es una oportunidad para los comunistas no solo para efectivamente luchar porque mejore la situación de la gente, sino para organizar políticamente a esa gente y que pasen a formar parte de la lucha por transformar las cosas de verdad, por cambiar el país de raíz. Y es que esta relación entre lucha económica y lucha política implica dotar al partido de una tarea de concienciación, de elevar la conciencia de la gente y conseguir que haya representantes obreros en nuestro país, no solo que den voz a la situación de la clase trabajadora, que están totalmente olvidados y que en el Parlamento hace demasiado que no escuchamos a nadie hablar en beneficio de nuestra clase, sino que además es una tarea porque esos representantes tengan un discurso que vaya más allá de la inmediatez, que vaya más allá de ese economismo absurdo basado en solo hablar de mejorar la vida de la gente. ¿Cómo vamos a mejorar la vida de la gente si no ponemos en cuestionamiento un sistema como el capitalista que se basa en la explotación de los trabajadores? ¿Cómo vamos a hablar de mejorar la vida de la gente si después no preparamos a la gente para luchas contra un Estado que sabemos que está corrupto y que solo hace un aparente cambio de gobierno entre unos grupos y otros para que todo se acabe igual? Si yo a los trabajadores les digo que bueno, eso de la democracia muy bien, que eso del Estado muy bien, que sí, en verdad, si me votas yo seré un gran diputado y
y mejoraré tu vida, y después no solo no mejoro su vida, porque ni siquiera hacen eso, sino que además llegamos a una situación peor y lo que necesitamos es a una clase trabajadora revolucionaria que plante cara al Estado, que demuestre que hay otras vías de lucha distintas, que no solo votar cada 4 años y quedarte de brazos cruzados mientras los políticos se ríen en tu cara. ¿Cómo vamos a tener una clase obrera organizada capaz de señalar al Estado y decir eres un producto del capitalismo, eres el siervo de los grandes bancos y de las grandes empresas y nunca vas a defender mis intereses, si yo, como supuesto revolucionario, jamás les hablo de eso, jamás pongo en cuestionamiento la legitimidad del Estado, de la democracia y de todos los mitos vendidos por la burguesía sobre la posibilidad de vivir de forma armónica explotados y explotadores? Es un absurdo y, por ejemplo, un botón, el mismo Podemos que dice que no tiene correlación de fuerzas, que necesitan la movilización de la gente, los mismos sindicatos que ahora hablan de movilización y que sabemos que no van a ser capaces de movilizar ni a su abuela, esa gente son los mismos que hace una legislatura nos hablaban del Estado como la expresión de los pobres cogiendo poder, de la ley como algo que protege a los pobres. Si es que es ridículo. O sea, son la gente que ha legitimado hasta el último rincón corrupto de este Estado, que se basa en una partitocracia de partidos que todos defienden unos mínimos y que después no cambian nada. Las cosas en España a nivel mundial jamás, y digo jamás, han cambiado a favor de la clase obrera si no ha habido una lucha de por medio, una lucha que rebasara los límites de lo establecido por la política burguesa y de lo que está bien visto. Hoy en día la política se resume en ver a un político con una corbata en la televisión haciendo referencia a memes, haciendo chistes o insultando al otro. Advierte de que el diputado Jordi Salvador le ha escupido. Pero después, cuando vas al trabajo, no ves a ningún político defendiéndote hombro con hombro. No ves a ningún político en los desahucios, si no es de manera oportunista para ganar votos, intentando que a la gente no la echen de su casa. No ves a políticos defendiendo los puestos de trabajo de todas las empresas que cierran y que dejan a cientos de trabajadores sin un futuro digno. No están ahí. No están en nuestra día a día, cuando nos falta de comer a fin de mes, cuando no puedes pagar la factura de la luz. Ahí no están. Y ahí está también una de las características esenciales de entender la ligazón entre la lucha política y la lucha económica. No se puede entender la lucha política sin la económica, pero eso no significa que lo económico pase al plano principal. Tenemos que conseguir que esa lucha por mejorar la situación de la gente se convierta en una lucha por organizar a la gente y por cambiar también el paradigma en base al cual juzgan las cosas que pasan a día de hoy. Tenemos que conseguir concienciar a la gente en torno a una organización revolucionaria que no le tiemble el pulso a la hora de defender sus demandas y que a la vez tenga objetivos a largo plazo, que no se quede en el inmediatismo, porque lo inmediato, igual que llega, se va. Y es que no hay nadie que reforme menos que un reformista, porque los reformistas intentan hacer cambios tan endebles, cutres y poco apoyados en la lucha revolucionaria, que cuando llega la oposición, cuando llega un cambio de gobierno, hacen así y se va todo al garete. Todos esos derechos que habías conseguido se van al garete, y nadie, y digo nadie, de sus votantes y esa mayoría engañada por su culpa, para entender que ahora lo que toca es luchar para defender incluso esas reformas nimias y ridículas, muchas de ellas, de las que se galardonan los representantes de la nueva izquierda. Es un absurdo. La lucha económica es esencial, es una escuela de guerra, pero no es lo único. Tampoco se puede cambiar el sistema económico solo haciendo huelgas o solo luchando por mejorar el salario, porque la burguesía sí se sirve de medios políticos para dominar a la clase obrera, y por eso la clase obrera se tiene que hacer servir de medios políticos, que no reformistas, sino revolucionarios, para defender sus intereses. Porque no basta con tener un diputado, incluso diría que esto es lo más anecdótico, porque lo importante está fuera de las instituciones. ¿Quiénes son los que crean la riqueza nacional en un país como el nuestro? Es la clase obrera, es la misma que puede parar la producción y poner una serie de demandas por delante, demandas que vayan mucho más allá de lo inmediato, de subir el salario o de mejorar las condiciones laborales en X sector. Y es que es hora también de elevar la conciencia de la clase obrera y de que vean que su futuro no está condicionado a convivir con explotadores que de una manera u otra, con la izquierda o con la derecha en el gobierno, siempre se aprovechan de los trabajadores, sino que puede haber un futuro sin explotadores, que ya lo hubo en el siglo pasado y que fue un faro de luz para todo el mundo, que enseñó a la clase obrera que tenía las posibilidades de levantarse y de tomar lo que era suyo.
Y aquí entra otra cuestión que menciona Lenin y a la que me gustaría dedicarle un vídeo entero, que es la cuestión del culto a la espontaneidad. Y es que esto de los economistas, de los economicistas y la gente que dice no, solo hay que hablarle a los obreros de lo que les preocupa inmediatamente, son los mismos que después hacen seguidismo de cualquier cosa, sale una moda y dicen que hay que hacer eso, X gente se manifiesta por no sé qué y dicen que les van a apoyar en todo, y ni siquiera hacen un análisis crítico de su situación, ni siquiera hacen un análisis crítico de la visión política que arrojan sobre ese problema. El Partido Comunista tiene un papel muy distinto al de los sindicatos, porque en los sindicatos puede entrar todo el mundo. Los sindicatos están hechos efectivamente para que cualquier trabajador pueda defenderse y pueda mejorar su nivel de vida. Pero un Partido Comunista tiene una perspectiva mucho mayor del problema. Se crea con el objetivo de que la clase obrera tenga una representación real de sus intereses objetivos, de plantar cara a la burguesía de igual a igual, de buscar la raíz del problema y solucionarlo. El culto a la espontaneidad, sin embargo, se basa en seguir todo lo que aparentemente está bien para conseguir que la gente te apoye. Y esto tiene un problema, que como se hace de manera crítica, se hace sin intentar elevar la conciencia de la gente, se hace de manera totalmente seguidista, lo que pasa es que al final te conviertes en un mamporrero, en un pelele del que la gente no se fía, y que igual que hoy apoyabas esto, mañana apoyas lo otro porque es lo que la gente quiere escuchar. Un revolucionario no dice lo que la gente quiere escuchar. Un revolucionario tiene que expresar la realidad de lo que ocurre y plantar cara a la gente que intenta tapar los problemas con falacias, ideologías o teorías absurdas y marcos totalmente obsoletos que solo sirven para perpetuar esos problemas. Un comunista dice la verdad aunque duela, porque solo así te vas a ganar la confianza de la gente. Y si desde el principio dices quién eres y qué quieres y te arromangas para trabajar con los trabajadores, para mejorar su vida y también para darle un vuelco a la situación política, entonces serás alguien de quien se puedan confiar. Hoy en día, ser político es tener una red social en la que digas cosas controvertidas, en la que le des me gusta no sé qué, pero la política real está en la calle y la calle está vacía. Y yo lo siento, pero hace mucho que no veo en huelgas, hace mucho que no veo en luchas, incluso la más económica y básica que se puede imaginar alguien que esté viendo este vídeo, a esos revolucionarios de postín que hablan mucho en Twitter, hablan mucho en la televisión y después no están en nada, no están aprendiendo también con la clase obrera en su día a día y viendo qué es lo que les preocupa para poder darles una respuesta firme y que vaya más allá de esa cosa que les preocupa, esa inmediatez. Otro elemento que tengo que nombrar en este vídeo, antes de clausurar, es la cuestión de la lucha ideológica. ¿En qué se basa la lucha ideológica? La lucha ideológica es la lucha del Partido Comunista no solo por concienciar a la gente trabajadora, no solo por arrojar luz sobre los problemas que vivimos en el capitalismo y resolver a nivel teórico para después trasladarlo de manera agitativa a las masas, a la gente normal y corriente, cuáles son los problemas reales que vivimos como sociedad, sino que la lucha ideológica se basa también en luchar contra la intromisión de la ideología burguesa y contra la intromisión de visiones totalmente reaccionarias, absurdas, idealistas, casi religiosas en el movimiento obrero, que solo consiguen retrasar la revolución, que solo consiguen enterrar la posibilidad de que haya siquiera un movimiento revolucionario para sustituirlo por ideas absurdas como que podemos convivir con nuestros explotadores, como que el capitalismo se puede reformar poco a poco hasta llegar al socialismo de manera mágica, o que el problema es que no hay suficientes emprendedores en el país. Esta lucha ideológica es una lucha no solo para desmentir y para demostrar que estas ideologías absurdas, como es la ideología posmoderna actual, como es la socialdemocracia. Stalin dijo una vez la frase siguiente, dijo: no se puede acabar con el capitalismo sin acabar con la ideología socialdemócrata en el movimiento obrero. Otras ideologías como el anarquismo, como el feminismo, como el ecologismo individualista y capitalista, que se conocen a día de hoy como los hegemónicos, a fin de cuentas todas esas ideologías que de alguna manera u otra, poniendo en cuestionamientos algunos postulados científicos del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, del marxismo, consiguen que de repente conciliar con la clase opuesta sea algo posible y necesario incluso, ¿no? Estas ideologías que de repente le dan más importancia a lo individual que a lo colectivo, que de repente te dicen que la burguesía también puede formar parte del socialismo, algo en lo que repiten la mayoría de maoístas y de gente que defiende el socialismo del siglo XXI y de cosas así que son verdaderas aberraciones y que, como podéis ver, solo sirven para que exista un capitalismo de Estado en el que siempre ganan los mismos. La lucha ideológica no solo es importante para desmontar todo esto, sino que es importante para dar las herramientas de análisis crítico, científico a la clase obrera para analizar sus problemas y hacer suyo el análisis marxista, hacer suyo el marxismo vivo que les permita analizar quiénes son verdaderamente sus enemigos, cuáles son sus objetivos como clase en esta sociedad en decadencia, qué deben hacer para conquistar un mundo mejor, no solo para ellos, sino para el resto de la sociedad. Y es que la ideología
obrera ha sido sustituida por una ideología del individuo en el que todas las luchas son iguales de importantes, las famosas luchas parciales, en las que todo vale y que si tú no apoyas todas esas luchas parciales te conviertes en un cáncer, ¿no? E igual que se supone que defiendes la lucha contra el capitalismo, defiendes que una persona trans sea jefa de una empresa del IBEX 35. Es realmente absurdo. Y es que sí, las luchas parciales hay que unificarlas en torno a la lucha justamente por la toma del poder político, por esa lucha política, esa lucha de clases. Pero eso no significa que todas las luchas parciales estén bien o que todos los análisis sobre una problemática concreta estén bien. La lucha ideológica sirve para dar herramientas a la clase obrera para desembarazarse de esas concepciones absurdas, desde las más liberales a las más conservadoras en este espectro del capitalismo, tanto de la izquierda como de la derecha, que intentan sustituir la visión de que hay que hacer la revolución, sustituir la idea de que hay que realmente poner los medios de producción hoy en día en manos privadas al servicio de la sociedad, sustituir esto por la posibilidad de que todos nos demos las manos y siempre gane los mismos, es decir, la burguesía. La lucha ideológica es importante y muchos nos dicen siempre, no, pero es que siempre estáis criticando a la izquierda, no os veo criticar a la derecha. Lo primero que tengo que decir a esto es que obviamente vamos a criticar a la izquierda sobre todo porque está gobernando. Eso no quita que no critiquemos a la derecha, tenemos tropecientos vídeos hablando de la derecha y de las gilipolleces que dicen desde los liberales hasta la gente más reaccionaria en estos ámbitos, hablando de fascismo, hablando de Vox, que no es fascista, pero si queréis saber algo más de esto, dejo aquí un link donde hacemos este análisis en el canal de Roberto Vaquero, del PP, etcétera, me da igual. No tengo que excusarme sobre algo que ya se sabe y se puede comprobar en los canales donde trabajamos. Sino que además hay una cosa que creo que esta gente no entiende, porque nosotros somos críticos. Somos críticos de crítica despiadada, de decir, todo lo que nos parezca mal lo vamos a decir, porque creemos que todo se tiene que poner en duda, absolutamente todo. Que esta es la única manera de llegar a una verdad relativamente cierta, a una verdad relativamente útil para el movimiento revolucionario, para dilucidar cuáles son los problemas reales de la clase obrera y cómo los puede solucionar. Creemos realmente que esta crítica no puede ser cómoda, no puede ser una crítica que le siente bien a todo el mundo, y mucho menos no puede ser una crítica que solo vaya en contra de un grupo de personas y sin embargo otros grupos se queden totalmente exentos. La crítica es el fundamento de un conocimiento científico, certero, útil, que sirva para prever lo que va a pasar y las soluciones que podemos tener a ello. Y es que me hace gracia porque dicen, no, porque criticáis a la gente de vuestro bando. ¿Qué bando? ¿Quién en España defiende la creación de un movimiento revolucionario? Por favor, que alguien me lo explique. ¿Quién en España defiende anteponer ante todo la lucha contra el capitalismo? ¿Qué partidos? ¿Cuáles tienen siquiera representación parlamentaria o un número decente de votos? No existe. Nosotros criticamos a la gente, como no puede ser de otra manera, que pone el nombre de nuestra clase, de la clase obrera, en su boca para después traicionar cada una de las cosas que ha dicho, para dejarla vendida, para que cuando llega una crisis le diga que la clase obrera también tiene que tener responsabilidad y si hace falta cobrar menos, que cobre menos, para que cuando llegue una guerra se pongan a señalar a la guerra diciendo que todo es culpa de Putin, mientras suben los precios de la canasta básica y de las mercancías de consumo y los salarios siguen más bajos que nunca. Es que es un absurdo. ¿Cómo no vamos a criticar a la gente, por ejemplo, del PCE, que en la transición hizo posible que los que cometieron crímenes contra el pueblo español, torturas y asesinatos, quedaran impunes y todos entráramos en la farsa de la democracia burguesa en la que vivimos, en la que los obreros no pueden decir nada ni tienen posibilidad de cambio de nada, y la misma gente que defendía el franquismo, la misma gente que financió ese golpe y esa dictadura, hoy en día nos habla de libertad y de democracia? ¿Cómo no vamos a denunciar el papel traidor de la gente que ha puesto nuestro nombre, nuestros símbolos y nuestra historia a sus espaldas y ha traicionado a nuestra clase, la ha dejado vendida? ¿Cómo vamos a hacer eso? Por favor, que alguien me lo explique. Por supuesto que vamos a criticar a esa gente. Por supuesto que vamos a coger y vamos a decir, tú no representas los intereses de mi clase, al menos no en mi nombre. Y si tanto les duele, por algo será. Porque sin crítica no se va a ningún lado. Si algo caracteriza a este movimiento, que representamos toda la gente que hay en torno a estos canales y fuera de estos canales, porque esto es solo para llegar a la gente, es que somos más críticos con nosotros que nadie. Que nadie. Y la gente que vino al Congreso del Frente Obrero lo sabe. Las tendencias burocráticas, los arribistas y la gente que viene a no trabajar y a hacerse el interesante son los principales problemas que tenemos a nivel interno. Y hay que combatirlos. Y la gente que ha estado en los procesos internos de las organizaciones que forman el Frente Obrero lo sabe. Y sabe que trabajar con nosotros significa que se ponen las cartas encima de la mesa y te puede joder más o menos. Nosotros somos los primeros que nos vamos a llevar una crítica así. Pero es lo que te permite avanzar. Todos los partidos obreros hoy en día se basan en darse palmaditas en la espalda y después apuñalarse. Y lo siento, pero nosotros estamos dispuestos a defender otra cosa. Como lo hicieron los revolucionarios, la misma gente que consiguió tomar el Estado, la misma gente que consiguió
decidió expropiar los medios de producción y ponerlos al servicio de la población, y que demostró que otro mundo era posible. La lucha ideológica es más necesaria que nunca, y no nos vamos a morder la lengua nunca, y lo vamos a decir con todas las ganas del mundo. Esto es reaccionario. El feminismo es reaccionario. La posmodernidad ideológica es reaccionaria. El reformismo y la idea de reformar el capitalismo para mejorar la vida de la gente no solo es reaccionario, sino que es insultante. ¿Dónde están los resultados del reformismo? ¿Dónde están? De un plumazo la burguesía se quita en medio todas las cosas que conquistaron nuestros abuelos y nuestros padres, porque justamente hoy en día no hay nadie que les plante cara, porque el reformismo y el revisionismo se encargaron de enterrar toda la lucha revolucionaria, toda la lucha por transformar las cosas más allá de lo políticamente correcto. Mientras en España se votaba la Constitución y se cedían derechos democráticos, había gente a la que le colgaban de un palo por las rodillas y le apaleaban en las cárceles. En España se asesinaba a obreros en huelga mientras se decía que estábamos entrando en democracia. Y es que no se puede entender una cosa sin la otra. A la clase obrera solo le queda el movimiento revolucionario, solo le queda entender que la lucha más importante es esa lucha política por organizar un partido que defienda hasta las últimas consecuencias los intereses de los obreros y que le diga a la burguesía cara a cara: no vamos a parar hasta conseguir lo que son nuestros objetivos. La lucha por cambiar las cosas de verdad. El resto de luchas tendrán que someterse a esta lucha, porque si no viviríamos en el caos político, todo valdría como ahora y después cualquiera podría venir a imponer sus intereses sobre los nuestros. Y es que es ridículo cómo hemos perdido la capacidad de movilización y de enfrentar los problemas que tenemos como clase. Es hora de recuperar ese camino, es hora de recuperar una lucha también ideológica, crítica, sin pelos en la lengua, que ponga a cada uno en su lugar. Y cuando os digan que estáis siendo demasiado duros, cuando os digan que está muy bien la crítica pero que hay que unirse, nosotros les diremos: nosotros nos unimos para objetivos concretos, os haremos la crítica igual. Y si después, para luchar por esos objetivos concretos, vosotros no dais la talla, lo vamos a decir, porque ya sabemos de dónde venís, ya sabemos de dónde viene esa gente que está cobrando ahora 70.000, 80.000 o 100.000 euros al año por ser diputado en nombre de nuestra clase o en nombre de la izquierda, para después irse de rositas y ni siquiera dimitir, porque no tienen ni dignidad. Ya ni siquiera les queda eso, ni siquiera dignidad. Ya está bien. ¿Cómo se puede ser de un gobierno supuestamente de izquierdas y llamarte comunista a ti mismo y ver cómo venden al Sáhara, en el que se está asesinando a gente y en el que se está haciendo un intento real de limpieza étnica, y no dimitir? ¿Cómo puede ser que se haga la reforma laboral más nimia, ridícula, a favor de lo que dijo la patronal en su momento, y ningún ministro y ninguna personalidad importante del Partido Comunista de España, el partido no sé qué, no dimita? ¿Es que no se les cae la cara de vergüenza? ¿No se dan cuenta de que tienen capacidad incluso de presionar a la manera más reformista y cutre que se me ocurre? ¿Cómo pueden estar enviando armas a Ucrania siguiendo la agenda política internacional de los Estados Unidos para asesinar a civiles, como se envían a Yemen, donde se están matando a cientos de miles de personas gracias al régimen saudí y gracias a nosotros que les vendemos armas, y nadie dice nada, ni siquiera dimiten, ni siquiera lo dicen en el Parlamento? Llega Zelensky y se ponen a aplaudir. ¿No se dan cuenta que es como están aplaudiendo a Bush? Están aplaudiendo la invasión de países, están aplaudiendo las tácticas mafiosas, imperialistas y casi genocidas de los Estados Unidos. Pero ¿en qué mundo vivimos en el que de repente decir que un personaje de estos no representa a nuestra clase es algo fascista, o es que eres muy criticón? Yo lo siento por esa gente, pero que antes de hablar de nuestra clase se laven la boca. En este país ha muerto mucha gente, en este país ha dado su vida mucha gente por un futuro distinto, como para que ahora 4 pintamonas, en nombre del socialismo, en nombre de lo que ellos quieran, hablen en nombre nuestra. Nosotros no vamos a dejar que eso pase. Este vídeo se ha transformado en otra cosa de lo que quería hacer, pero me alegro de que haya acabado en algo así, porque el marxismo-leninismo no es una ideología marginal. El marxismo-leninismo no es una ideología de 4 gatos. El marxismo-leninismo es una palabra que da miedo a la burguesía. Es una palabra que da miedo porque durante el siglo pasado levantó a medio mundo en contra de la dominación del capital, consiguió revoluciones, consiguió romper con todos los paradigmas absurdos de los capitalistas y consiguió poner en primer plano los intereses de los trabajadores. Por eso tienen miedo al marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo tiene miedo por su esencia revolucionaria, de no parar hasta conseguir tus objetivos, de plantear una verdad tan sencilla como que la clase obrera tiene que estar dispuesta a utilizar los mismos medios que utiliza la burguesía para dominarla, para justamente luchar
por transformar las cosas y derrocar a esa clase parasitaria y reaccionaria como es la burguesía. Al marxismo-leninismo no es que haya que defenderlo como si fuera un dogma, sino que es la esencia viva de la revolución. Y de toda la gente que se ponga en su boca la palabra revolución, transformación, que hable en nombre de nuestra clase, tiene que andarse con pies de plomos, porque los únicos que han demostrado a nivel histórico que están a la altura de la lucha por transformar las cosas fueron aquellos que levantaron las banderas rojas, que derrotaron a los nazis, que defendieron a España de la invasión fascista y del golpe de estado de los más antipatriotas que hemos podido ver aquí, como eran los seguidores de Franco, que dieron su vida por la revolución mundial y por dar a la clase obrera lo que se merece, el fruto de su trabajo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado. Yo me he cabreado, pero lo he disfrutado. Creo que es más necesario que nunca ahondar en este tipo de cosas, estos términos que parecen olvidados para muchos, pero que no podemos olvidar su esencia y que siguen representando la lucha por un mundo mejor, por un mundo distinto. Si os ha gustado el vídeo, dejad en los comentarios vuestras dudas y las resolveré, como ya sabéis, en un futuro vídeo. Para mí es un placer hacer este tipo de vídeos, gracias a toda la gente que nos apoya, que le da like, se suscribe, le da a la campanilla, porque para mí esto es un tesoro lo que estamos haciendo y no podemos dejar que esa gente manche el nombre de nuestra ideología por un salario o por 4 likes en Twitter. Gracias a toda la gente que nos apoya y, como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo.